Bendiciones, amada familia en el Señor. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Espero que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo se encuentre en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones el día de hoy. Y estoy aquí para poderles compartir a ustedes lo que es un estudio bíblico de lo que es el libro de Proverbios. Vamos a estar llevando lo que es una serie de estudios de versículo por versículo, cada capítulo. En este caso, el día de hoy le toca el capítulo 1, mañana al capítulo 2 y así consecutivamente hasta llegar al capítulo 31, que es el último capítulo del libro de Proverbios. Y vamos a estudiar juntos lo que es la palabra de Dios. Vamos a estudiar cada punto. Vamos a estar adentrándonos mucho en la palabra de Dios para conocer y saber lo que Dios nos quiere hablar. Porque el libro de Proverbios, hermanos, tiene un sentido de escritura que va a tocar mucho ilustraciones o unas imágenes ilustrativas, pero que tienen el propósito de decirnos lo que es una verdad. Es un libro que es muy bonito, muy impactante, que va a ayudar tanto para jóvenes, personas que están en un matrimonio, para las madres, para los papás, inclusive toca para los solteros, cómo elegir lo que es una pareja, cómo tener cuidado de algunos tipos de mujeres. Entonces es un tema muy amplio, muy amplio. Entonces, vamos a comenzar primero con lo que es una pregunta. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿quién fue el escritor del libro de Proverbios? El escritor del libro de Proverbios se le atribuye lo que es a Salomón. Salomón fue el tercer rey de Israel. El primero fue Saúl, el segundo fue David y el tercero fue el hijo de David, o sea, Salomón. Pero también el libro de Proverbios contiene de otros autores. Vamos a ir conociéndolos más después. Pero en su gran mayoría del todo el libro se le atribuye a Salomón. De hecho, en el libro de Reyes se menciona que Salomón escribió y se le contabilizó que hay alrededor de 3000 proverbios que él hizo, que son de su autoría. Entonces, ese es quien fue el que lo escribió. Pero ¿qué significa proverbios? ¿Qué significa la palabra proverbios? La palabra proverbios proviene del hebreo mashal, que quiere decir ser como o ser semejante. ¿Por qué? Vuelvo y toco el punto de que la manera en cómo está escrito el libro de Proverbios, por lo general, muchas veces va a tomar imágenes ilustrativas, pero que van a querer reflejar lo que es una verdad. Refleja lo que es una verdad, pero toma imágenes ilustrativas. ¿Y hacia quién va dirigido lo que es este libro? Tenemos que ver el contexto y al principio era dirigido hacia el pueblo de Israel, porque sabemos, como ya se les mencioné, Salomón fue el rey, entonces él tenía discursos que iban dirigidos hacia el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel pudiera entender sabiduría, que sabiduría que venía por parte de Dios. Porque si conocemos lo que es la historia de Salomón, hubo una noche en donde Dios se le reveló en sueños y Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. Entonces Salomón lo único que pide es sabiduría, porque él decía que era joven, él decía que no tenía mucha experiencia, que el pueblo iba creciendo, que el pueblo era gran numeroso, que no sabía cómo dirigirlo y él quería saber dirigir al pueblo. Entonces a Dios le agradó esta propuesta porque no prefirió tener a sus enemigos bajo sus pies, no prefirió riquezas, sino que prefirió sabiduría. Entonces Dios de igual manera lo honró de una manera con finanzas, lo honró de una manera con sabiduría, ni se diga, lo honró con muchos bienes, al grado que se menciona que nunca nadie en la tierra hubo una persona con tanto dinero como él. Entonces, esa es un poco la historia de lo que es Salomón. Pero hoy en día va dirigido el libro, por ejemplo, hacia los jóvenes,
porque toca muchos temas, por ejemplo, lo que es la falsedad, el falso compañerismo, los que son los enemigos, personas que tratan mal, personas que no aman, toca temas de la falsedad, falsedad de hermanos, falsedad de muchas personas, toca muchos subtemas que el día al día no solamente los jóvenes viven, sino que también personas viven, en su mayoría adultas, porque toma temas, por ejemplo, de la lealtad que debe de haber en el hogar, como un hombre que ya está casado debe de ser leal a su mujer y leal a su hogar. También a su vez menciona cómo la mujer debe de ser esta administradora de todo y que debe de ser sabia en la manera en cómo construye el hogar. Entonces, no solamente está dirigido hacia la juventud, sino que toca a muchos tipos de personas. Y, y vamos a ver dos contrastes aquí, dos polos. El primer polo es el polo de los sabios, o lo que es la sabiduría, y son las personas aquellas que también englobando lo que es sabiduría, sabiduría no solamente la vamos a encerrar como que es conocimiento, un conocimiento que está cerrado, un conocimiento como si tú tuvieras fotos almacenadas en tu celular. La sabiduría no es así. Aquí la sabiduría es una sabiduría que vamos a aplicar. Porque la sabiduría, alguien que anda en sabiduría, alguien que es sabio, es porque aplica lo que es el conocimiento que ya adquirió por parte de Dios. La sabiduría no es algo que solamente tenemos almacenado y que solamente lo sacamos de vez en cuando, sino que es una sabiduría que aplicamos día con día. Porque cada día nosotros tenemos circunstancias que nos orillan a tomar decisiones sabias o no. Entonces, aquí lo que Dios nos quiere decir es que nosotros seamos sabios, porque el tema principal de los proverbios, su lema principal es ser sabios, la sabiduría. Entonces, en todas las maneras, en todas las circunstancias que nosotros vivamos, Dios quiere que apliquemos la sabiduría correcta. Está en nosotros y nosotros no la aplicamos, pero Dios quiere dentro de nosotros que seamos sabios, que nosotros seamos personas que tomen buenas decisiones, correctas, que no solamente sepamos hacer lo bueno, sino que también lo sepamos hacer. Tomando un versículo del Nuevo Testamento está, por ejemplo, el de no solamente ser oidores de la palabra, sino ser hacedores de ella. Entonces, de eso se trata lo que es la sabiduría. Y el otro polo, el polo opuesto, va a ser, como lo menciona aquí la Biblia, los insensatos o los necios. ¿Quiénes son estas personas? Son personas que no tomando la palabra necio como una persona que tiene un déficit a la hora de pensar, sino que son personas que ellos se autoproclaman como que son sabios, que ellos no necesitan consejos, que ellos todo lo saben, que ellos toman sus propias decisiones, que ellos son los únicos que pueden gobernar, viven una vida como si no existiera Dios. Viven una vida en donde no toman en cuenta a Dios. Viven una vida que para ellos es como si fuera propia. Porque toman las decisiones que ellos quieren, si hacen lo bueno lo hacen, si no hacen, si hacen lo malo lo hacen. O sea, no se dejan ellos que Dios trate de moldearlos a que ellos hagan lo que para Dios es lo correcto. No toman el consejo. Ellos posiblemente pueden escuchar la palabra de Dios, pero no toman el consejo. No lo hacen. Entonces, estos son los necios. Son aquellos que viven sin una ley, sin la ley de Dios. Amén. Y vamos a ver muchos subtemas. Y entre ellos de estos subtemas, que son muchísimos, vamos a ver la generosidad, cómo es la fidelidad en el hogar, la honestidad, cómo ser una persona íntegra, pero también vamos a ver la honestidad a la hora de comerciar. Al hacer comercio tenemos que ser también honestos. Entonces también se va a tocar ese tema, la falta de moderación
también se va a tocar. Por ejemplo, las personas que comen demasiado, las personas que beben demasiado, las personas que andan en libertad demasiada. También nos va a ir a hacer unas exhortaciones la palabra de Dios, que nosotros tenemos que ser moderados. También va a tocar lo que es la falsedad, va a tocar subtemas, por ejemplo, de la pereza, las contiendas, malas compañías, entre otros temas. Y vamos a estudiar ahora sí, adentrarnos ya a los versículos. Vamos a estudiar el versículo 1 y el versículo 2. Dice la palabra de Dios, con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Y aquí ya vemos el inicio, como yo se los comentaba, de que a quién se le atribuye el libro. Y aquí menciona que es Salomón. Sabemos que él ya fue rey. Y el versículo 2 tiene una verdad muy grande. Dice sabiduría y doctrina. Sabiduría ya vimos, como ya se los mencioné hace un ratito, no se refiere solamente al conocimiento almacenado, sino a un estilo de vida. Y la doctrina se refiere a una disciplina. Disciplina que nosotros tenemos que llevar a cabo porque esa es la que nos va a ayudar a desarrollar nosotros un carácter moral. Un carácter que va a ser pleno, que va a ser bueno delante de los ojos de Dios. La doctrina es lo que nos va a ayudar a nosotros en el día a día. Es una disciplina. Es una disciplina que nosotros tenemos que llevar a cabo, de aplicar la palabra de Dios día con día en nuestras vidas. ¿Para qué? Para recibir, para conocer razones prudentes. ¿Qué quiere decir razones prudentes? Quiere decir discernimiento. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando nosotros la aplicamos en nuestro día a día, vamos a tener discernimiento. Cuando algo se nos quiere ofrecer, que es algo que no está bien delante de los ojos de Dios, nosotros ya vamos a saber si es malo. Hay personas que no lo saben, hay personas que dicen, no, sí es bueno, pero sabemos que no es bueno. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un conocimiento. Son personas que ellos dicen, no, pues yo nunca sabía, en mi vida había escuchado que era malo. Pero son personas porque no conocen. Pero cuando ya conocen y ya saben lo que es la verdad, cómo es que se opera el mundo de hoy en día, quién está detrás de todo, quién está detrás de las personas que son malas, cuando ya vemos lo que es una verdad, ya nuestros ojos son abiertos, ya tenemos un discernimiento ahora, y ahora ya nosotros ya sabemos cuáles son las cosas que Dios aprueba, que Dios está ahí, y cuáles son las cosas que Dios dice, no, ni te acerques a ellas. Entonces, para conocer razones prudentes quiere decir tener discernimiento. Tenemos el conocimiento, lo aplicamos y nos ayudan a tener buenas decisiones. El versículo número 3 dice, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y aquí ya vienen las 4 disciplinas. La primera es la prudencia. Alguien que es conforme a los mandatos de la ley de Dios. Eso quiere decir ser una persona prudente. Una persona prudente es una persona sabia. Es otro sinónimo de la sabiduría. Entonces, una persona sabia es alguien que anda bajo el temor de Dios, reverencial. Y es la primera disciplina. Alguien que anda conforme al temor de Dios. La segunda disciplina es lo que es la justicia. Y la justicia es la capacidad de amoldearse a la voluntad de Dios. Alguien que aplica lo que es la justicia es alguien que se deja moldear por lo que Dios quiere.
no hace su voluntad, sino que hace la voluntad de Dios. La tercera disciplina es el juicio. Es aquella persona que sabe cómo tratar a su semejante, cómo tratar a los demás y sabe discernir el bien y el mal. Ese es alguien justo, que tiene un juicio justo. Y la cuarta disciplina es la equidad. La equidad, pues ya sabemos que es una manera honrada, una manera en donde no hay, ¿cómo se puede decir esta palabra? No hay favoritismo. Si nosotros queremos ser respetados y amados, así también nosotros tenemos que darle un valor a las demás personas. Amén. El versículo 4. El versículo 4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Sagacidad viene de una palabra en hebreo que significa ormat, con H al final, sin H al principio, ormat, que quiere decir que es la capacidad de discernir lo que es la maldad. ¿Para qué? Para que nosotros, al momento cuando se nos presenten las diferentes propuestas o tentaciones que nos quieren venir, en este caso, por ejemplo, toca aquí el punto de los jóvenes, que a los jóvenes le dará inteligencia y cordura, y ahora nosotros ya tenemos un discernimiento. Y antes de que venga lo que es la tentación, ya va a haber algo que nos va a decir, esto es malo. Y ya va a haber algo que ya a nosotros va a entrar primero una toma de decisión responsable. Al contrario de las personas que pecan deliberadamente. Pecan como, o sea, ellos ya lo practican. Ellos no se ponen a pensar. Cuando ya nosotros tenemos un discernimiento y un conocimiento aplicando las disciplinas del Señor, ya nosotros ya vamos a ver primero cuáles son las decisiones responsables que tenemos que tener en cuenta, que cuando viene la tentación, mejor nosotros decidimos no, porque tomamos mejor una responsabilidad, ser responsables con Dios. Y el versículo 5 dice la escritura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Qué quiere decir esto? Que así como nosotros aprendemos, ahora nosotros tenemos que enseñar a los demás. Ahora también nuestro deber es que como nosotros aprendemos y crecemos en conocimiento y nosotros lo aplicamos, pues ahora también nosotros tenemos que ayudar a los que apenas van iniciando, a las personas que nosotros vemos perdidos, ahora también nosotros revelarles lo que es la verdad y dirigirlos por el buen camino, darles ese consejo. Porque oirán al sabio, como lo dice la palabra, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá el consejo. Ahora nosotros estamos, que cuando nosotros ya entendemos y ya crecemos en el saber, ahora nosotros vamos a darle el consejo a aquellas personas que apenas van creciendo. ¿Para qué? Para que ellos también crezcan en el saber. El versículo 6 y 7. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos o los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y aquí viene el versículo clave de este capítulo que vamos a ver, como lo podrán ver ahí abajito en la imagen, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová no se refiere a un temor de miedo. El temor de Jehová se refiere a lo que es un temor reverente a lo que es a Dios. Es un temor
pero un temor como de admiración, en donde tú lo honras, en donde tú no quieres que Él se entristezca por tus tomas de decisiones, en donde tú quieres hacer su voluntad, en donde tú andas consciente de no hacer, de no dañar, perdón, lo que es el corazón de Dios, en donde tú quieres hacer su voluntad, en donde tú estás enamorado de Él, en donde tú cuidas, es como si tú cuidaras una relación, andas con ese temor de no dañarlo, no dañar a Dios en su corazón, sino siempre buscar su felicidad, buscar que haya una relación correcta, siempre buscar eso. No es un temor de un miedo, de que si tú fallas te va a hacer algo, no es un temor de tenerle miedo, un pánico, o sea, de estar ahí sin hacer nada, sino que es un temor reverencial, porque Él es Dios y porque tratamos de ser agradables a sus ojos. Amén. Siempre estar presente en nuestra mente que Él es nuestro Salvador, que a Él lo tenemos que honrar, que a Él es toda la gloria y toda la honra, que sin Él no pudiéramos vivir, sin Él no estuviéramos aquí y andamos siempre con ese temor referencial a Él. Eso quiere decir lo que es el temor de Jehová. Y viene la parte de lo que son los insensatos, y como ya se los mencioné al principio, son aquellas personas que por lo general en una palabra se pueden englobar autosuficientes, como si no necesitaran de Dios. Amén. Y vamos a ver ahora, vamos a entrar en una sección larga, en una sección en donde ya empieza la parte de darnos de una manera ilustrativa lo que es una verdad. Y se va a extender del versículo 8 hasta el 19. Y dice así la palabra de Dios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazos. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y aquí vimos lo que es una advertencia que nos da lo que es la palabra de Dios, o que nos da lo que es Salomón. Y la primera advertencia es a la seducción, pero no a la seducción de una manera sexual, sino que es a la seducción de una manera de cómo es que operan las personas que hacen el mal, porque son personas que tienen en su boca una palabra de convencimiento. Por ejemplo, alguno puede dar el ejemplo sencillo. Si una persona está saliendo del alcohol, mucha gente va a venir a él y le va a decir, tómate otra. Una no te hace daño, una no es pecado. Tómate una, no te va a hacer daño. Después pides perdón. Entonces va a venir con palabras seductoras, palabras que te van a querer convencer. En este caso, pues aquí lo mencionamos, son personas que quieren seducir, pero para cometer ¿qué?
actos de un robo. En este caso, lo que quiere venir a tentar a este caso es lo que dice, es lo que dice el versículo 13. Hallaremos riquezas de todas clases, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Entonces viene eso hacia nuestra... Tenemos que tener esa advertencia ya nosotros, tener cuidado, porque así son las palabras de las personas que corren a hacer el mal. Siempre van a venir con una palabra que te van a tentar al oído. Te van a tener a ti como quererte de alguna manera hechizar con las palabras para que tú hagas lo mismo que ellos. Eso es la primera advertencia que nos está dando lo que es la palabra de Dios con las personas pecadoras. Porque las personas pecadoras van a querer siempre inducirte al pecado. Ellos no van a querer que tú guardes santidad hacia Dios. Entonces va a influir de una manera. ¿Y cómo lo representa Salomón con el versículo 8 y 9? De alguna manera como si fuera la instrucción de tu padre y una dirección de una madre. Mucha gente no sigue el consejo de los papás, pero ahí está la sabiduría. ¿Por qué? Porque los padres son los que ya vivieron una etapa que a lo mejor los jóvenes todavía no las han vivido, pero ya los papás ya lo saben y ya saben un poco más. Entonces, ellos son los que van a dar dirección e instrucción. Pero aquí ya lo estamos viendo con la palabra de Dios. Y es lo que Dios quiere a nosotros advertirnos, que nosotros no caigamos en esa seducción de las palabras que quieren venir las personas que corren a hacer hacia el mal, sino que nosotros tengamos por siempre la sabiduría presente. Y viene lo que es la palabra, y ahí aparece la palabra pecadores. La palabra pecadores quiere decir que es aquella persona que en forma continua van a tratar de influir en la vida de los creyentes para que pequen con ellos. Por eso es que dice, ven con nosotros. Son aquellas que ya practican el pecado. Son aquellas que despreciaron lo que es la ley de Dios. Y toca el punto de lo que es la palabra Seol o Sheol en el hebreo. Seol quiere decir el lugar de los muertos. Eso es lo que quiere decir Seol. Y vamos a brincarnos a la otra sección. Ya vimos que esto es una advertencia. La otra sección se va a extender del 20, el versículo 20, hasta el 33. Y dice la palabra de Dios: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de la reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y les haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo mío, y mi reprensión no quisieron. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando les viniere lo que temen. Cuando viniere como una destrucción lo que temen, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo. Y menospreciaron toda reprensión mía, y comerán del fruto de sus caminos, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará,
y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del el mal. Y aquí vemos una serie de versículos en donde la sabiduría de alguna manera se personifica. Haz de cuenta que toma un papel principal, como si fuera una persona, porque dice que clama por las calles. ¿Qué quiere decir la expresión que va a clamar por las calles? Quiere decir que la sabiduría, hermanos, está abierta a todos. El conocimiento de Dios está abierto a todos. El conocer a Dios está ahorita para todos. Haz de cuenta que ahorita lo que es la ventana o la puerta de gracia que hay hoy en día está abierta para que todos vengan a reconciliación con Dios. Todos ahorita tenemos la oportunidad de crecer en sabiduría por parte de Dios. Todos ahorita tenemos la oportunidad de conocer a Dios, de acercarnos a Él confiadamente, como lo dice la palabra, ante su trono. Hoy en estos días Dios está clamando por las calles. Aquí estoy. Dios no está oculto. La sabiduría no está oculta. No está en lugares en donde ninguna persona puede buscarla. Está en las calles, está en todo sitio. Pero aquí dice la palabra que muchos no claman a ella. Muchos no buscan. Pero aquí nos está diciendo que la sabiduría clama por las calles de la ciudad. Dios está buscando a las personas. Dios está accesible a las personas, a oírlas cuando se arrepienten. Y vemos en el versículo 24 y 26. El 24 y 26 dice: por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron oír. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando les viniere lo que temen. Así son las personas que desafortunadamente van a acabar cuando desechan lo que es la oportunidad que Dios les está dando. De alguna manera es una manera de representarlo, porque la persona, cuando nosotros ofrecemos el plan de salvación, ofrecemos que vengan al arrepentimiento, que Dios los ama, que Dios quiere hacer lo bueno delante de ellos. Muchos de ellos dicen: hoy no, mejor más después, mejor cuando yo ya necesite de Él, mejor espérame tantito, arreglo como que esto y después ya, sigo. Y no, muchas veces se nos olvida que las decisiones de vivir hasta largos no corresponden a nosotros, sino que le corresponde a Dios. Si Dios quiere, adelante. Pero si Dios quiere que vivas muchos años, qué bueno. Pero si no, ¿quién nos asegura a nosotros que tenemos la vida hoy asegurada? Podamos estar ahorita, pero mañana o pasado o al rato, solamente está en manos de Dios. Por eso es muy importante obedecer cuando Dios nos llama. Y cuando Dios llama a tu vida y te dice: haz esto, quiero entrar en tu corazón, quiero entrar en tu vida, quiero yo dirigir tus pasos, es mejor obedecer a lo que es la voz de Dios. Y el versículo 26 al 27 describe lo que son las angustias que vendrán, y de alguna manera es una representación del juicio divino que va a haber. Miren lo que dice: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando les viniere lo que temen, cuando viniere como una destrucción lo que temen, y su calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre ustedes viniere tribulación y angustia. Entonces, ¿cuál es la angustia? ¿Cuáles son las angustias?
que muchas veces unas personas tienen, los problemas que tienen, que no le permitan a Dios que Él trabaje, que Él, que Él trabaje en sus vidas. Cuando las personas dicen yo quiero solucionarlo a mi manera y no a la manera de Dios. Cuando muchas veces decidimos hacer lo que se nos da la gana a nosotros y no lo que Dios quiere. Cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones y no los tomamos en cuenta a Dios. Y sobre todo las personas que no conocen de Dios. Hay que tener en cuenta eso en nuestra mente. Porque el 28 y el 31 es lo que pasa desafortunadamente cuando rechazamos a Dios. Dice, entonces me llamarán y dice la escritura, no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, o sea, el conocimiento de Dios, y no escogieron el temor de Jehová, o sea, la sabiduría de Dios, el conocimiento pleno de lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, ni tampoco quisieron oír mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Eso es lo que va a pasar. Ellos van a cosechar lo que ellos sembraron. Porque no quisieron acatar lo que es el temor de Jehová, el conocimiento. Y por ende va a venir el juicio de Dios. Es de alguna manera, aquí en este capítulo estamos viendo eso. Una ilustración más o menos de cómo es el juicio de Dios con las personas que no quisieron nada con Él o que no van a querer nada con Él. Eso es lo que nos quiere decir estos versículos, los últimos ya de este capítulo. Y el 33 es para aquellos que sí hacen lo correcto delante de Dios, que tienen el temor de Dios y que buscan su corazón, que buscan sus razones, buscan sus estatutos, buscan el conocimiento, buscan la sabiduría, buscan la palabra de Dios de día, de tarde y de noche, buscan su rostro. El 33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Porque todas las cosas ayudan para bien, dice la Escritura, conforme a los que su propósito son llamados. Vivimos tranquilos, los creyentes, los que tenemos a Dios, y no tememos del mal, porque la paz de Dios que pasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El 33 simboliza la paz que da el Señor cuando venimos a su conocimiento. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde en esta mañana. Tenemos por concluido lo que es el capítulo 1 de lo que es el libro de Proverbios. Estamos viendo cómo hay tres temas o tres secciones que tiene este capítulo. En el primero, en donde se nos da lo que es la introducción a la sabiduría, qué es la sabiduría y cómo opera con el temor de Jehová. La segunda sección es una advertencia a la seducción que viene por parte de los pecadores. Y la tercera, cómo será el juicio con aquellas personas que andan sin ley en sus corazones. Que el Señor te bendiga, guarde en esta tarde, mañana o noche. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Y que este día sea de bendición para ti. Y que cada uno de nosotros crezcamos juntos en el conocimiento de Dios. Nos vemos mañana con otro
episodio, con otro capítulo, que es el capítulo 2, que le corresponde al libro de Proverbios en este estudio. Y espero que haya sido de bendición para ti. Bendiciones para todos. Saludos.